Este día tengo el privilegio y la suerte de contar con un invitado de excepción, periodista de profesión, pero ante todo, hombre respetado en los medios de comunicación con algo más de 40 años. Me refiero a Andrés Carrión Mena, un hombre que ha hecho de su profesión un espacio de dignidad, de combate a la corrupción y sin duda de un compromiso con un Ecuador diferente. Andrés Carrión Mena nació en Quito. Tiene orígenes más bien por su padre de la querida provincia de Loja. Estudió Andrés en el Colegio Americano de Quito, donde entiendo conoció al otro periodista, Carlos Vera, y conjuntamente con el querido Iván Oña formaron Ortel, que fue una propuesta de comunicación alternativa que causó realmente mucho que hablar en el Ecuador y que determinó que Febres Cordero haga lo necesario para sacarle del aire. Ya vamos a hablar de eso. El joven Andrés Carrión, ¿por qué se inclina por la comunicación, por el periodismo? Gracias, Patricio. Para mí es un honor, es una satisfacción enorme poder compartir este espacio contigo. Tenemos una relación de hace muchísimos años, de modo tal de que me siento muy grato de poder participar en este espacio. Muy gentil. Yo no iba a estudiar periodismo en esa época colegial. Cuando yo salía del colegio estaba todavía un poco despistado, eso nos ocurre a muchísimos, y yo pensaba ir a estudiar psicología, ese era mi afán. De modo que yo fui a la Escuela de Psicología de la Universidad Central, llegué a la inscripción y pude advertir que ya se había terminado el periodo de inscripciones. De modo tal de que regresé a mi casa apesadumbrado porque ya no podía seguir con mi afán, con mi propósito que era ser psicólogo. Ahí entonces, conversando con mi gente, con mis papás, con mi familia, me dicen: tú no puedes pasarte de vago, no puedes quedarte un año sin hacer nada y tienes que ir a buscar algo. ¿Y por qué psicología, Andrés? Porque a mí me interesaba descubrir lo que ocurría atrás del pensamiento y de las almas y de los espíritus de los seres humanos. Ya. Que de alguna manera es esta tarea que nosotros desarrollamos, es descubrir, es ingresar, es bucear, ¿verdad? En lo que ocurre al interior del ser humano. Ese era mi afán. Yo de muchacho tenía esa idea de ser psicólogo. Entonces después me mandaron nuevamente a la universidad a que busque qué podía yo hacer. Entonces fui a la una, a la otra, y de pronto encontré que la única escuela o la única facultad que estaba abierta era la de periodismo. En el Colegio Americano, ¿no tuviste tal vez un acceso inicial a lo que podría ser un inicial, insisto, espacio periodístico con los ejercicios propios de los estudiantes de colegio o ninguno? Sí. De hecho, fui presidente del club de periodismo del Colegio Americano, y nosotros, este grupo de estudiantes, éramos los responsables de publicar el periódico del colegio. ¿Recuerdas los nombres de tus compañeros? School Views se llamaba, o se llama el periódico del colegio, y ahí teníamos un grupo de colegas, de amigos que trabajábamos. De hecho, estaba Carlos Vera. ¿Quién más? Estaba Anita Granizo. ¿Cómo no? Estaba Anita Granizo de Suet. Ahora de Suet. Cristina Tamayo. Cristina Tamayo murió hace algunos años. Leonardo Escobar, de los que más o menos me acuerdo. Ellos eran los que integraban el club de periodismo del Colegio Americano. ¿Pero no hiciste también algo de política en el colegio? Definitivamente, nosotros éramos combatientes y teníamos nuestras listas y nuestras participaciones electorales en el Consejo Estudiantil, y ganamos varias elecciones, y una que me parece que es preciso mencionarla en esta oportunidad es que en un momento dado ganamos con la lista A, que estaba integrada por Carlos Vera para la presidencia del Consejo Estudiantil, Andrés Carrión para la vicepresidencia del Consejo Estudiantil y Carlos Larreategui, secretario del Consejo Estudiantil. El Carlos Larreategui Nardi. Los tres entonces ganamos. Y ahí fue que hicimos una campaña muy entusiasta en los corredores, en los patios, en las canchas del colegio. Pusimos ahí: vote por la lista A o B, no recuerdo, carajo.
Eso provocó una remesón en el colegio americano. En esa época ya el Ecuador tenía la participación de Alfaro Vive Carajo, ¿o no? Pero fue el origen de alguna manera. ¿Y el Carajo por qué? Porque era el mensaje de campaña. Una palabra fuerza para decir aquí vamos a provocar un cambio. Pero de los alfaristas, de los montoneros, era una consigna de combate. Entonces pusimos el carajo y eso fue de alguna manera un inicio, un germen, una semilla del Alfaro Vive Carajo, porque muchos de mis compañeros que estábamos en el colegio participaron en esas luchas. Pero no Andrés Carrión. Yo no estuve integrando eso. Dime una cosa, tú tuviste entonces también un acercamiento con aspectos ideológicos de izquierda. Siempre. Ya. En mi casa, tú comprenderás, nosotros teníamos a nuestro abuelo, Benjamín Carrión, en una especie de patriarcado sobre el cual girábamos todos en la casa, en la familia, en tal, y la influencia de mi abuelo era permanente, era constante. Y ha sido permanente. Constante, de modo tal que ese referente que se convierte Benjamín Carrión en la familia, en la casa nuestra, tiene que ver con unas ideas progresistas. Pero hablamos de un planteamiento socialista democrático, o migra a ese socialismo democrático, inicialmente siendo una propuesta socialista o quizá marxista. No creo que llegaba a ser marxista, pero sí socialista. Ya. Ese socialismo utópico, yo creo más, en el sentido de provocar una sociedad. Un socialismo que soñaba con una nueva sociedad. Exacto. Más justa, más igualitaria, más equitativa, pero dentro de un aspecto cuidando que el Estado sea regulador y muy fuerte. Ese me parece que es el esquema ideal de la sociedad, que lo han resuelto los países nórdicos. ¿Cómo no? De Europa. Por ejemplo, de Europa. Así es. Estos países nórdicos han resuelto este sistema en el cual está presente el capitalismo, está presente el consumo, está presente el Estado, pero hay una serie de otras ventajas que tienen que ver fundamentalmente con la libertad. En el colegio americano tenías compañeros socialistas un poco más rojos, comunistas, que leían El Capital, que estaban cerca de las tesis del Che Guevara. Cuéntanos un poco. No creo que llegaban a profundizar mucho en atención a la edad, pues eran chicos de 17, 16, 15 años, pero sí que tenían inclinaciones hacia esto que tú estás diciendo. De hecho, por ejemplo, Juan Cubi, Juan Carlos Acosta, que murió lastimosamente, ellos eran unos chicos que tenían una presencia, una militancia, digamos, en estos ámbitos. Pero lo que sí yo destaco en el colegio en esa época era justamente la libertad, que me parece que es el elemento fundamental para poder crear una cabeza, un pensamiento, una mente abierta. De que no tengas prejuicios, porque muchas veces en ese tiempo si tú decías comunismo se te paraban los pelos. ¿Cómo no? O si decías socialismo, esto no puede ser. Y los ateos El tema no debe ir por ahí, el tema debe fluir dentro de espacios de respeto y de libertad. Otra cosa es tener la posibilidad de contrastar y darnos cuenta, por ejemplo, que en el Ecuador lo que se dio es una caricaturización de mal gusto y lo que hemos tenido es una propuesta populista, irresponsable, plagada de corrupción, alejada de todo tipo de progresismo. Es absolutamente cierto, es una traición a lo que nosotros pensábamos con este sueño, con esta utopía, que todos pensábamos, que era provocar un cambio en la sociedad, generar un nuevo Ecuador. Un cambio positivo. Positivo, naturalmente. Y eran las canciones protesta, Patricio. Claro, todos nosotros fuimos a una peña y cantamos al Che Guevara. El pelo un poco más largo y en el caso de Andrés Carrión utilizaba barba. Yo recuerdo perfectamente. Sí. Bueno, sigamos entonces con más bien con este recorrido pronto, rápido, en relación a la trayectoria de Andrés Carrión. Él llega a la Universidad Central del Ecuador. A la gloriosa y sesquicentenaria Universidad Central. Y querida Universidad Central. Y se inscribe en periodismo. ¿Cuántos años estudia periodismo? Yo estudié todos los años que correspondían en ese momento, que eran 4 años. Ya. Para una licenciatura. Para obtener la licenciatura. Pero claro, yo empecé a trabajar en el periodismo inmediatamente que salí del colegio. ¿En dónde? En Canal 8. En Canal 8, ¿como reportero? Como reportero, Blasco Peñerrera Padilla. ¿Cómo no?
el ex vicepresidente del Ecuador, vino en esos días de Venezuela. Así es. Con de la CAF. De la CAF. Con esta iniciativa, este plan de provocar un informativo, un noticiero de televisión más moderno, más actualizado. Entonces él incorporó el tema de los reporteros. Fue al colegio americano, se entrevistó con profesores, con gente del colegio, y dijo quiénes son los chicos, los jóvenes que se habían destacado de alguna manera en esta rama. En esta rama. Entonces dijeron, sí, hay un chico que es muy interesante, tal, Carlos Vera. Hay una muchacha también bonita, inteligente, despierta, Anita Granizo. Y hay este otrito, Andrés Carrión. El gringo. El gringo. Entonces, fuimos los tres a trabajar en Canal 8. Entramos a trabajar, Patricio. ¿En esa época se conocía lo que ahora modernamente se llama casting o no? No, no me hicieron casting. Simplemente me dijeron, Andresito, una conversación y esta es tu tarea. Esta es tu tarea. Micrófono, cámara y chao. Pero te cuento, yo fui, la primera cobertura que yo hice, la primera cosa, yo llegué al canal el 1 de septiembre de 1975. El 1 de septiembre de 1975 en el Ecuador se produjo una revuelta, que era un afán del general González Alvear de tumbar a Bombita. La famosa revolución de la funeraria. ¿Cómo no? Entonces, como tú comprenderás, cuando te pones de acuerdo para iniciar un trabajo, ir a cubrir. Pues. No, más que nada te dicen, a ver, empieza el 1 o empieza el 15, casi siempre es así. A mí me dijeron, empiezas el 1. Yo fui allá a Bellavista, subí la calle Bosmediano que están ahora pavimentando. Lamentablemente. Sí, sacando el adoquín. Llegué ahí, señorita, buenos días, voy a trabajar aquí, ¿con quién hablo? Usted es Andrés Carrión, tiene que irse al Palacio Presidencial. ¿Qué edad tenías? 18 años. Ese instante a una cobertura, la primera. A la primera. Y difícil. A una balacera. Claro. ¿Y yo qué hago? En ese tiempo había un camarógrafo, había un asistente y había el reportero. ¿Ya? El uno jalaba para un lado, yo jalaba para el otro. Yo no tenía idea de qué es lo que tenía que hacer, si yo tenía que hablar, si tenía que escribir, si tenía que ver. Lo único que hacía yo es metido ahí en la balacera a ver qué pasaba. Esa fue mi primera... Pero salió el reportaje. Claro, ya salió. ¿Lo recuerdas más o menos? Bueno, la información, dando una descripción de lo que ocurría. Global. Yo me acuerdo que estaba en la Plaza de la Independencia. Y te silbaban las balas. Y las balas iban dirigidas desde la calle Benalcázar hacia el Palacio. Se disparaba hacia el Palacio. Y nosotros, el grupito de periodistas que estábamos ahí, estábamos cubiertos por la Estatua de la Libertad. Ya. Ahí nos tapábamos nosotros. Qué interesante. De modo que las balas mismo no nos llegaban. La primera cobertura del joven periodista. Esa fue la primera mía. Está protegida por la Estatua de la Libertad. Y con un elemento adicional, que no hay cómo decir 1 de septiembre de 1975. Tú te acuerdas que para efectos de la historia y del registro quedó como el 32 de agosto. ¿Cómo no? Así como ahora mismo nos obligaron a decirlo del 30 de septiembre. Una locura, una torpeza propia de las dictaduras. Claro. Bueno, y así comienza entonces una dilatada y larga actividad periodística de Andrés. Pero luego, ¿qué tiempo estuviste como reportero? ¿Y te gustó ser reportero? Yo fui todo, Patricio. Yo fui desde reportero hasta dueño de canal de televisión. ¿Cómo no? Hotel, ya vamos a eso. Entonces, yo empecé de reportero y estuve de reportero más o menos unos 5 años en Canal 8, este informativo que dirigía el doctor Blasco Peñerrera, que se llamaba Mesa de Redacción. Sí. Creo que no más allá de 2 años. No, estuvo algún tiempo Blasco, porque Blasco era el representante, una cosa así, de la revista Vistazo en Quito. Ya. Él era del lado de la familia Alvarado, ¿Cómo no? de Javier Alvarado. Roca. Y había otro grupo que era el de la familia Mantilla. Ya. Entonces, Blasco representaba, digamos, y manejaba el tema. A Guayaquil. Y había otro sector. Después eso ya cambió, compraron las participaciones los unos, los otros, y salió Mantilla. Ya. Y se quedó Alvarado. Luego de ser reportero, ¿a dónde vas? Entonces yo termino mi participación en Canal 8 y me voy un periodo corto de unos 5 o 6 meses a Inglaterra a estudiar producción de televisión. Regreso y vengo a trabajar en Canal 10, en TC Televisión. Telecentro en esa época. Y Isaías. Sí, claro, Isaías. Y ahí hacía este informativo, era el director de este informativo, Antonio Hanamuz. ¿Cómo no? Que llegó a ser alcalde de Guayaquil. La calle lo contó.
Y el otro personaje que no sé exactamente qué rol tenía, pero era un directivo, era Javier Benedetti Roldós. ¿Cómo no? De modo que yo hablaba con Javier Benedetti unas veces o con Antonio Hanna para coordinar los envíos de material que hacíamos desde Quito y tal. El Observador se llamaba ese noticiero. Pero tú ya lo manejabas en condición de conductor. Tenías una responsabilidad mayor. Yo era como el corresponsal, pongámoslo en esos términos, de Telecentro en Quito. Entonces nosotros en ese tiempo, mira cómo era de lindo esto, que nosotros íbamos a las coberturas y tal, a las 5 de la tarde íbamos a una oficinita, editábamos ahí y yo presentaba mis notas junto con los reportajes que acompañábamos. Y nos teníamos que ir al aeropuerto a enviar un cassette. El cassette ese de 3 aparato cuartos, grande, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso los íbamos a dejar. Y casi siempre llegábamos ya cuando el avión se cerraba la puerta. Entonces le pedíamos a un pasajero. Le decíamos, no sea malito. Claro. De llevando este paquetito. Bueno. ¿Y cómo hago? No se preocupe que alguien le va a estar recibiendo. Ya. Entonces nosotros salíamos del aeropuerto, íbamos a la oficina, porque no habían los celulares, y llamábamos a Guayaquil. Y le decíamos, Pepito, Juanito, el chico que haya sido, ya el cassette está yendo con un señor de chompa café y está con una maleta azul. Claro. Entonces ahí lo recibían al señor, cogían el cassette y pasaban la calle porque Telecentro queda al frente del aeropuerto. Andrés Carrión siempre se caracterizó por ser un elemento estable. Yo recuerdo de Andrés Carrión que trabajó muchos años en Radio Centro, por ejemplo. Así es, en muchos años. Siempre se caracterizó por ser un profesional serio, estable. Con, creo, una excepción que confirma la regla y tiene que ver con la muy breve presentación en un canal de televisión del diario El Comercio. Pero eso fue recién. Claro. Sí, estoy hablando del tema global, de la trayectoria de Andrés, de su estabilidad contrastado con esto. Me interesaría, Andrés, que topemos el tema Hortel, que fue una propuesta innovadora, diferente, una propuesta, yo diría, desde otra óptica, no vinculada con los ejes del poder y que le planteaba al Ecuador un periodismo más fresco, más claro, más independiente. ¿Cuáles fueron los que organizaron esta empresa y qué pasó en el pequeño curso de la vida de Hortel? Nosotros teníamos, Patricio, una productora de televisión, cuyo nombre era, porque ya no existe, Imágenes y Sonido. Imágenes y Sonido se instaló de un modo muy adecuado, muy profesional, con unos equipos de muy alta presencia en ese instante. Y hacíamos documentales, y hacíamos reportajes, hacíamos programas, en fin. Y con los sacrificios económicos y financieros del momento, cada uno endeudado. Endeudado, muchachos, entusiastas, noveleros, metidos en la productora esta que hacíamos. Llegó un momento en que dijimos, debemos dar el siguiente paso. Si tenemos esta instalación tan buena, teníamos un estudio de muy buenas condiciones, cámaras, en fin, muy buenas. Dijimos, planteemos la posibilidad de un canal de televisión. Y nos entusiasmamos. Y fuimos a hablar, pedimos una cita con el presidente de la República de ese momento, Osvaldo Hurtado. ¿Cómo no? Fuimos al despacho del doctor Hurtado y le dijimos, doctor, quisiéramos ver la posibilidad de que nos dé un canal de televisión. Osvaldo Hurtado dijo, sí, siempre y cuando sea una opción alternativa, cultural, democrática, tolerante, abierta. Entonces nosotros nos comprometimos a eso y aceptamos. Y el doctor Hurtado dio la instrucción de que se nos conceda la frecuencia. Perfecto. Pero eso fue ya en las postrimerías de la gestión de Hurtado, quizás faltando 2, 3 meses. Cuando terminaba su gobierno. Cuando terminaba su gobierno. Y entonces comenzamos a hacer los trámites, en fin, y finalmente firmamos el contrato. Con enorme ilusión. Con el anhelo de vida, pues, Patricio. Muchachos, nosotros de iban a ser 25, dueños de un medio de comunicación. Imagínate, de un canal de televisión. Y teníamos miles de planes. ¿Quiénes eran los que participaban? Estaba Iván Oña, que lo mencionaste, estaba Polo Barriga, un momento dado, Carlos Vera estuvo en la productora, pero ya después en el canal ya se independizó. Estaba María Victoria Rivadeneira, no sé si lo ubicas. Recuerdo, claro. Carlos Carcelén, que claro, fue Carlitos. Carlitos Carcelén. Ellos éramos, y yo, y estábamos ahí. Y éramos los promotores, los impulsores. Entonces, salimos muy contentos con esta concesión y con este contrato de concesión.
pero estábamos muy cercanos al cambio de gobierno de León Febres Cordero. Y en ese momento... Febres Cordero había ganado las elecciones a Rodrigo Borja en la segunda vuelta. Y se da ese cambio y las cosas también se modifican para Ortel. Nosotros nos quedamos ya sin padrino, pongámoslo así. ¿Ya? Y entonces Febres Cordero nos lanzó una arremetida impresionante. Nos acusaba de comunistas, como tenía que ser, nos acusaba de ser testaferros o burropié, como se diga, de la democracia cristiana, de la democracia popular, que para él también eran comunistas. Acusaciones políticas generales, claro, ninguna otra cosa. Nada. Y él utilizó una argucia para impedir que operemos, que es que los equipos que ingresaron al Ecuador no habían sido nacionalizados, no habían sido desaduanizados adecuadamente, que habíamos incumplido algunas. Ese fue el argumento, porque no tenía otra fórmula. ¿Y cuál era el Alexis Mera de esa época? Joffre Torbay, pues. Joffre Torbay era nuestro Alexis Mera. Y ahí había unas personas siniestras que nos perseguían, ¿qué tal? Logramos instalar los equipos, Patricio. Fue un día en que había un partido de fútbol muy importante, no recuerdo exactamente qué, pero había una gran atención en lo que ocurría en el Estadio Atahualpa, y nosotros desde la ciudad, desde Quito hacia el Pichincha, dábamos instrucciones a los técnicos para que operen, y en un momento dado, ¡ping!, logramos prender el canal. Esto era guerra de guerrillas, porque eso estaba militarizado y tal. Entonces, Iván Oya, me acuerdo, se fue al estadio y fue por las cabinas de todos los periodistas colegas a contarles. Ya estamos al aire ya. Entonces los periodistas anunciaban y señalaban que saludan a este nuevo medio de comunicación y tal y tal. Pero duramos 3 días. Eso también empujó para que Febres Cordero monte en cólera y definitivamente haga que progrese esta pseudo situación de orden, más bien de inadecuado ingreso de equipos. Exacto, esa era la cosa. Entonces ahí sí ya montó en cólera, a los 3 días nos clausuraron, ingresaron a la caseta donde estábamos transmitiendo, decomisaron los equipos. Fue un periodo complicadísimo. Sin duda habrán iniciado también procesos legales internos y no sé si algún momento pensaron en hacerlo fuera del país, claro, porque esto ameritaba. Sí, nosotros presentamos primero denuncias en la AIR, que es la Asociación Interamericana de Radiodifusión, después en la CIP, que también acudimos, y finalmente fuimos a la OEA. Pero ya después ya era muy difícil y para qué también, ya estábamos perdidos y tal. Entonces, nosotros ya cuando estábamos con el agua en el cuello, dijimos, esto no lo vamos a poder resistir, estábamos endeudados, como te podrás imaginar, no operaba el canal. Sobre todo tenían el problema de la limitación económica. Este era el tema. Porque si tenían ustedes un brazo fuerte en lo que financiero, nos sostenga, claro, ustedes se salvaban. Nos salvaban. Ahora bien, hablábamos de la estabilidad del periodista Andrés Carrión. Andrés nos ha dicho que comienza a los 18 años en Ecuavisa, luego pasa a Telecentro. Telecentro en ese tiempo. Luego, ¿por dónde va Andrés? Ahí vengo a Ortel. Ya. Todo este periodo que te cuento de imágenes y sonido de Ortel. Y después yo voy a Gamavisión. ¿Cómo no? En Gamavisión estuve 10 años, fue un periodo largo, y estuve bajo la presencia y bajo la autoridad de Marcel Rivas. Él me apoyó, me dio trabajo y finalmente fui a trabajar en Gamavisión con Marcel Rivas. La primera ocasión que soy entrevistado en un canal de televisión es con el periodista Andrés Carrión, precisamente en Gamavisión. Ah, eso no me acuerdo. Tú fuiste como yo dirigente tengo de la IDE. Un viejo, claro, de las juventudes de la IDE. Yo ya era candidato a consejero provincial. Y yo tengo un viejo cassette que recoge esta entrevista. El segundo periodista que a mí me entrevistó fue Patricio Quevedo Terán, que tenía un programa en Canal 4. Claro. Así fue. Pero bueno, tú estuviste entonces en Gamavisión. Luego de Gamavisión fui a Canal 1. Ya. Canal 1 estuve 8 años, que es el periodo relativamente último. Y de Canal 1 pasé por este tema que tú mencionaste, de la estación de televisión del comercio. ¿Qué pasó? 48 horas. ¿No les gustó la línea de Andrés Carrión? Eso es imposible Del saber. gobierno llamaron, protestaron. ¿Qué ocurrió? Yo creo que fue eso, pero es muy difícil saber por lo siguiente, Patricio, porque no sé si tú te acuerdas, pero antes de que yo salga, antes de que empiece ya la transmisión y el aparecimiento de este canal, en el periódico hicieron una campaña enorme. Especial.
con grande, páginas por enteras, supuesto. doble página, Andrés Carrión. Y un poco descansaban lo que podía ser la proyección de un canal en la imagen del periodista Me parece Carrión. que eso fue. Por eso esto no tenía sentido. Porque todo el mundo sabía. De modo que yo llego el 1 de febrero, hago el primer programa, salió relativamente bien, después tuvimos una reunión, hubo un par de fallas técnicas, de alguna cosa descoordinada, y fue la única. Al siguiente día voy y el programa sale impecable. Y yo de pronto recibo una llamada y pensé que era para felicitarme, para decirme qué bien salió hoy el programa. Ha sido para cancelarme. ¿Qué pasó? Para invitarte cordialmente a que hagas un paréntesis más o menos largo. Eso significaba chao. Chao. ¿Quiénes intervinieron? ¿Cómo intervinieron? Eso solamente Dios. Andrés, cuéntanos cómo fue tu trayectoria a nivel de radio, que me parece que es otra de tus pasiones profesionales. Claro, eso me encanta. La radio para mí se ha convertido en una especie de magia en el sentido de ser más auténtico, más puro, más libre. Tienes más espacio. Más espacio. Entonces ahí yo empecé justamente... Menos acartonado. Menos acartonado. Yo empecé justo en el colegio, si quieres ponerlo ya hacia más atrás. Cuando teníamos el club de periodismo, hicimos un programa de radio en Radiovisión. ¿Cómo no? No la Radiovisión de Diego, sino la Radiovisión de un señor Pantaloni. La antigua. La antigua. Ya. Y íbamos allá a Guajaloa, por ese lado del sur de Quito, a transmitir desde allá el programa. Y ahí hicimos un programa que se llamaba Nuestra América está de pie. Revolucionario, como tenía que ser, música, protesta, cambiábamos el mundo. ¿Y quién manejaba eso? Eso hacíamos Cristina Tamayo, Leonardo Escobar y Andrés Carrión. Ya. Los tres nos íbamos el viernes de tarde en bus hasta Guajaloa, hasta donde haya sido la radio. Extremo sur. Ahí operaba la radio y nosotros hacíamos el programa. Y al día siguiente... Por supuesto, no ganaban un sol. Nada, pues, hermano. Gastaban en el bus. El bus. Y más bien lo que teníamos eran problemas, porque al día siguiente, ya el sábado a las 10, 11 de la mañana, nos llamaba el director, el jefe del club de periodismo o el mismo rector del colegio. Excedieron. Por Dios, muchachos, no tanto. Pues, una parte está bien, pero no. La segunda experiencia en radio, ¿cuál fue? Después fue Noti Hoy. Ya. Noti Esa Hoy, fue larga. Esa fue muy larga, esa fue una linda experiencia. Trabajé con Edgar Llanes y sin duda una radio muy bien manejada, muy bien. Estaba en la Eloy Alfaro. Eloy Alfaro y 9 de octubre. ¿Cómo no? Después fui a Sonorama. Como ya estaba en el grupo de Marcel Rivas, hice en Sonorama. En Sonorama teníamos un programa que se llamaba La Palabra. Y ahí hicimos un momento entre el Gonzalo Ruiz y yo el programa. Y propusimos una opción que no dio muy buen resultado, que era transmitir por televisión ese noticiero. Ya, pero no funcionó. No funcionó. Radio es radio. Radio. Y yo soy de esa idea. Perfecto. Incluso estas cosas que ahora hacen de meter una cámara, en fin, me parece que pierde la gracia de la radio. Yo te diría que no necesariamente, porque eso permite a que cualquier persona que quiera ver el programa, por ejemplo, regresando con Andrés Carrión, pues ubique a través de estos medios modernos y se encuentre en Ámsterdam o Pekín, logren sintonizar el programa. Eso sí, Patricio, en eso estoy absolutamente de acuerdo, o sea, la posibilidad de difundir sin entre más. perder el brillo propio de la radio. Yo te voy a decir lo siguiente, la radio tiene una cosa extraordinaria que es la imaginación. Tú estás en el carro y estás oyendo una entrevista que hace el Diego Oquendo al ministro de Finanzas, y te imaginas un poco el escenario, te imaginas recreas en tu mente lo que Exacto. está pasando, eso es hermoso. Y hay un episodio en la historia de la radiodifusión mundial que me parece que grafica esto y que es lindo, que es en Colombia, en Caracol de Colombia, que son los principales en esto. El top de la radio. Entonces en Caracol de Colombia había un programa en las madrugadas, a las 3 de la mañana, en que se presentaba doña Camándula. Camándula era una mujer maravillosa que hablaba con los noctámbulos. ¿Ya? Y tú sabes que en la noche está el pecado. Claro. Entonces, estas gentes que llamaban a contarles historias a la Camándula, le contaban las cosas más espantosas que te puedes imaginar. La Camándula era la confesora. Esto es. Y en horas de la noche ella receptaba los pecados de la gente y la gente se sentía con libertad de contarle a esta Camándula lo que pasaba. Y la gente sintonizaba mucho. Exacto. Y la gente habrá pensado hasta en las características físicas de esta mujer. Preciosa. Volando en la forma como cada uno creía que era, pero a veces
también se dan contra el piso. Claro, pero imagínate, lo que tú dices es absolutamente cierto. O sea, tú llamabas y le contabas a la camándula que hoy día descubriste que tu hijo es homosexual. Ya. Y que esto ha sido una cosa tremenda en la Un casa. golpe brutal para la familia. No sabemos cómo reaccionar o cómo proceder y tal a cual. Y Camándula, con esa inteligencia, con esa bondad, con esa sabiduría, desde la otra lado de la línea, te decía lo que había que hacer. Te daba consejos, te daba una serie de ideas de cómo te ayudaba a sobrevivir. Entonces tú te sentías aliviado y decías, Camándula tiene razón y tal. Entonces te imaginabas a Camándula una mujer preciosa, un ángel en la tierra. Esto fueron muchos años, 15 años de Camándula, que era la receptora, la confesora de Colombia, del Colombia oscuro, del Colombia subterráneo, del Colombia de las drogas, de las violaciones, eso que contaba. Y un día, después de estos 15 años de tanto éxito, la presentaron en un programa de televisión. ¿Y cómo era Camándula? ¡Horrible! Una mujer horrible. Entonces fue una frustración para toda esa gente que le llamó tantas veces, que fue confidente, que le dijeron cosas lindas y tal. Tenía una linda voz, hablaba muy bien, se expresaba lindo, pero era una mujer fea. Andrés, yo te planteo Entonces lo que quiero decirte es que con estas cosas de la televisión y tal, se meten en el estudio de televisión. Rompen definitivamente y nos descubren la magia que somos de la radio. feos y entonces quedamos males. Se rompe la magia de la radio. Ya. Entremos a aspectos ya más directos de tu ejercicio en la profesión. Un periodista sin duda tiene sus esquemas, sabe a dónde va, a dónde quiere conducir su entrevista, que es sin duda la estrella ya del ejercicio de la comunicación. Pero muchas veces el periodista se frustra frente a que se da cuenta que le están mintiendo no a él, sino al país, porque el periodista es un intermediario de la sociedad. Exacto. ¿Qué es lo que siente el periodista cuando se da cuenta que hay una evidente mentira y que se presentan determinadas cosas que no corresponden a la realidad? Y con esto también quiero entrar ya directamente a la última década robada, donde precisamente el mal manejo de una comunicación goebbeliana, de una comunicación multimillonaria que generaba imágenes para pretender hacer creerle al ecuatoriano, y en buena medida tuvieron éxito, de que ellos habían cambiado el Ecuador, de que no había nada antes de que esta gente iluminada llegue. ¿Cómo se siente el periodista profesional enfrentado a esta realidad? Patricio, me parece que lo que tú has señalado es correcto, es perfecto. Nosotros somos mediadores, somos mensajeros, llevamos la comunicación de uno a otro punto, desde el lado ciudadano hacia el lado gubernamental u oficial, y viceversa, lo que decide, lo que propone el sector gubernamental hacia la ciudadanía. Ese es nuestro rol, debemos ser mensajeros. Rol que tampoco está exento de una línea de compromiso. Por cierto. Porque yo para nada creo en el comunicador que dice que es absolutamente independiente. Dudo de él. No existe. Yo creo que un comunicador, si es que no, primero es dependiente de su línea ética, no es comunicador. Totalmente de acuerdo. Y segundo, si no tiene una línea de pensamiento crítico en relación a los problemas de la sociedad, no funciona. Totalmente de acuerdo. Somos seres humanos, tenemos nuestras cargas, nuestras pasiones, nuestros amores, nuestros odios, nuestra ideología, nuestro talento. Pero el rol es ese, el de ser mensajeros. Tú te has sentido engañado 1000 veces. 1000 veces. Lo que te quiero decir es que también nosotros cometimos errores. Por supuesto. Nosotros durante muchos años fuimos actores políticos. Así es. Y ese no es nuestro rol. Y qué interesante que Andrés Carrión ahora nos revele cuáles fueron los pecados cometidos por los comunicadores. Nosotros, Patricio, dictábamos sentencias en los micrófonos, en las cámaras. Decíamos quién es el bueno y quién es el malo. Así es. Nosotros utilizábamos los medios para convertirnos en políticos, en candidatos. Que no era el rol. No teníamos que ser. Así es. Entonces, pero esos excesos de ninguna manera justifican totalmente nosotros. Yo prefiero esos excesos. No, lo que ocurre es lo siguiente, Patricio, que como se produjeron esos errores, excesos o como quiera llamar, cuando Correa llega al poder, él desarrolla una estrategia y dice hay que pulverizarles a esto. Maximizando esos excesos. Maximizando y aceptando, o sea, más que aceptando, recibiendo
la aceptación de la población. Pero también criminaliza el ejercicio porque nos del habíamos periodismo. convertido En actores políticos. en actores y en gestores políticos, y habíamos llegado a un nivel de desprestigio no igual al de los banqueros, no igual al de los políticos, pero estábamos en la misma onda más o menos, pues hermano. O sea, estábamos entre, o sea, teníamos una actividad, una actividad que estaba cuestionada. Ya. Entonces, eso daba un pasto fértil para que esto que proponía Correa tenga aceptación de la población. Entonces, Correa diseñó esto y comenzó a atacar, y yo lo tenía a Correa. ¿Cuándo lo conociste? Cuando era profesor de la Universidad San Francisco. Se debatía en el Ecuador en la conveniencia o no de entrar a este sistema de la dolarización. ¿Cómo no? Quien promovía y era la... Pero como un elemento, más bien un economista que hacía opinión. Exacto. Era un tipo interesante. Pero lógico, por eso es que tiene éxito, sin duda. Ya. Entonces, los medios le abren. Entonces nosotros entrevistábamos a quien era la portaestandarte de esta iniciativa, que era la Joyce de Ginata. Y él era la contratapa. Habían dos, Alberto Acosta y ¿Cómo no? Rafael Correa. Entonces nosotros, para balancear un poco, para tener dos opiniones, en fin, buscábamos a quienes estén en contra de la dolarización. Así es. Y casi los únicos dos analistas, comentaristas de estos, era Rafael y Alberto. Ahí lo conoces. Y entonces yo me acuerdo en Gamavisión, varias veces haberlo entrevistado, llegaba en un carro modesto, con pantalones saltacharco, con una maletita, un monito, llegaba un monito. ¿Cómo no? Desenvuelto. Sentarse ahí a locuaz. esperar que le entrevisten, que ¿Ya? por Dios le den un chancecito. Entonces uno decía, a ver, monito, venga, entrevistémoslo. Y era locuaz. Ahora, hablador. el presidente, el hombre que reúne todos los poderes, el dueño de Hacienda, el dictador. ¿Cómo fue esa relación con Carrión? Al principio yo creo que él me consideraba, me respetaba, no habíamos tenido dificultades, y yo no sé cuál exactamente fue el episodio que provocó una distancia. Y durante todo el periodo estuvimos ausentes. No había posibilidades de una entrevista, no había posibilidades de un acercamiento. Es una cosa y tal. muy curiosa, porque Andrés Carrión informa al Ecuador a través de la cadena Teleamazonas que se inicia el programa Hora 25. Se hace la promoción y resulta que se anuncia algo que yo lo veía casi imposible, que el primer entrevistado era el presidente Correa. Pero se dio esa entrevista y en circunstancias excepcionales, porque es una de las entrevistas incluso de estudio, porque llega un momento en que ya los ánimos comienzan a caldearse cuando Andrés Carrión golpetea la mesa, sí. Correa le suelta alguna frase. Majadero de frente, y prácticamente, si es que no hay un pequeño receso, eso termina con cabezazos. Totalmente. Yo nunca entendí por qué fue que aceptó. También, no también solamente, te llama la atención. Porque hicimos la gestión, era lógico, queríamos ¿A través de quién? En ese momento estaba de secretario de Comunicación Patricio Barriga. Ya. Y Patricio Barriga intervino y participó y tal. La voz de lo que hablaban en las famosas sabatinas. No, era el secretario de Comunicación. Pero no era la voz. No, Barriga, ese era Douglas Argüello. Perdón. Douglas Argüello. Entiendo yo que hubo un comité, una junta para tomar la decisión. Para evaluar. Y unos decían que sí y otros que no, como es natural, y ganó la tesis de que sí. Entonces, eso llamó la atención. Y segundo, que vaya a Teleamazonas. Claro. Que era un canal con el que había tenido que lo había agredido permanentemente. Y cosas y tal. Ya sabemos lo que pasó. Llega al canal y se produce la entrevista. Perdóname, Andrés, ¿no te establecieron previamente parámetros Jamás. como para decir Jamás. hasta aquí se puede atender sus requerimientos periodistas? Jamás. Ya. Para nada. Lo que sí nos pusimos de acuerdo fueron en los temas. Ya. Y eso era muy fácil, porque decía, bueno, la primera parte va a ser política, la segunda economía y la tercera relaciones internacionales. Relátanos lo que pasó. Entonces, ya estábamos en el canal, esperando que sea la hora de empezar, y había una mesa enorme que habían puesto en un costado del estudio, con un mantel blanco y con computadoras. Habían, sin exagerar, unas 6 u 8 personas que estaban en las computadoras. Y ese sistema de información que tenían ahí, lo transmitían a través de algún cable, de algún sistema, a la computadora de Correa que estaba en el estudio. De modo que Correa tenía
información de lo que le estaban proporcionando estas gentes de las computadoras. Llega Correa y llega muy desencajado, muy molesto. ¿Por qué? Eso solamente él sabe. Y le habían asignado una oficina, un lugar para que llegue y para que se acomode y tal. Y luego hay una situación que no sé bien porque yo no estaba presente, pero que parece que hubo tensión. Curiosamente, en esa entrevista luce con corbata. Estaba con corbata. No con las camisitas de esas bordadas. Ahí habíamos convenido que estemos los dos con corbata. Entonces, entiendo que él se incomodó justamente por el traje. Porque le habían traído un terno que no era el que le correspondía o no le gustaba o la corbata no coincidía y tal. Y alzó la voz y maldijo a quienes están encargados del tema y tuvieron que irse a traer la otra corbata y la otra saco y la camisa para que se ponga. Entonces ese fue ya un momento de tensión. Llega al estudio, saluda con los camarógrafos, con la gente de ahí y conmigo. Y Correa no tenía problema y se dejaba maquillar fácilmente. Se había dejado maquillar, eso no vi yo personalmente, pero le habían puesto un polvo para quitar el brillo. De maquillaje. De maquillaje. Empieza el programa y yo le hago una pregunta que me pareció lo más elemental, lo más sencilla, que es, presidente, lo que ustedes llaman de cajón. De cajón, para bajar un poco los tonos. Presidente, ¿usted ha sentido la soledad del poder? Que es una expresión de Velasco Ibarra que refiere esa posibilidad que tiene el mandatario de que en un momento dado tiene que tomar decisiones él solo y únicamente él. Más allá de falta de compañía física, es un tema de responsabilidad estadista. Exacto. Él no me entendió esa pregunta. Él no entendió y me dijo, no, yo gobierno con el pueblo, yo recibo el apoyo de la ciudadanía, por donde yo voy, en calles y plazas. Soy el más querido, el más grande, el más guapo, el mejor. Si eso no le pregunté, yo le pregunté esto, si usted siente la soledad del poder cuando tiene que tomar una decisión, y ahí me entendió. Y después comenzamos a hablar de economía, de la deuda, y no sabía, tenía miles de papeles, y la computadora que tenía conectada a estos señores que le daban información no funcionaba. No sé si no funcionaba o no sé qué pasaba, pero no tenía información. Eso incrementó su malestar. Más indignado. Y llega un punto que me resulta a mí, para efectos justamente de estudio o de historia, lamentable. El presidente pide auxilio al ministro de Finanzas. Que estaba ahí en el set. Al señor Rivera, que estaba en el set. Por Dios, ¿cuál es la cifra? Y este señor se para y dice la cifra o lo que sea. O sea, te da una idea de que no estaba centrado el presidente. No estaba concentrado. ¿En qué momento es el golpeteo de mesa? Cuando yo le pregunto sobre el maquillaje justamente de las cifras y él le había señalado a la Cintia Viteri alguna referencia, alguna mención sobre el maquillaje. ¿Cómo no? Y yo le dije, eso no le permito. ¿Usted me permite por esto? Subimos el tono y ahí golpeé la mesa. Majadero. Y fue una cosa muy tensa. ¿Alguien desde el canal, algún directivo nada, paró? Nada. Ahí estábamos los dos solitos y ahí pasó? Nos jugábamos. Fueron, yo diría, malo que lo diga yo, pero los 15 o 20 minutos de una entrevista de la mayor intensidad que ha habido en el Ecuador. Y de la mayor tensión. De la mejor tensión, quise decir eso, perdón. Entonces, había que mandar a un corte comercial. Habíamos convenido, creo que al minuto 20 o 25. Pero adelantaste eso. Y adelanté, por eso te digo, más o menos a los 20 yo creo. En el corte comercial, ¿qué hablaron? Porque era evidente que tenía que hablar. Yo le dije, Rafael, no puedes seguir así, hermano. Tú le tratabas de tú y vos, como me estás oyendo, no puedes seguir así, le digo. Ah, es que vos empezaste. Yo no he empezado, Rafael. Como en la escuela. Como las peleas de chicos. Entonces le digo, bajemos el tono, o si no esto se va a acabar. Ya, me dice. Pero tú empezaste. Ok, ya. Entonces viene la segunda parte y claro, ya bajamos el tono. Y hubo una tercera parte, pero claro, hay muchos que me dicen o que señalan ahora y dicen que yo debía seguir en el mismo ritmo. Pues acababas tú la posibilidad de seguir la entrevista. O se me iba, lo cual generaba un incidente. Otros decían, pero era lo mejor que podía ocurrir que se largue. Eso está bueno para decir, pero alrededor de estas cosas hay muchos intereses. A propósito, Andrés Carrión, como ciudadano comprometido con el desarrollo de este país que ama profundamente, ¿cómo vio, en muy pocas palabras, los 10 años del Correato? Esto que yo he dicho ha sido un gobierno en el que arrasaron todo, eliminaron la institucionalidad del Ecuador y provocaron una cosa que es muy compleja, que es
el enfrentamiento entre los ecuatorianos, la desunión entre los Un nivel ecuatorianos. de odiosidad nunca antes visto en el Ecuador. Familias, Familias Patricio, que se tenían. fracturan porque el uno piensa diferente que el otro y se enfrentan defendiendo la supuesta, para unos, las supuestas bondades de una revolución ciudadana inexistente y otros pues diciendo no, esto solamente es un populismo vulgar, tramposo y corrupto. Es una cosa grave. Horrible, porque es de peleas entre hermanos. Y entonces, recuperar eso, Patricio, es muy complejo. Así es. Yo no quiero culminar este tipo de entrevistas con personajes de la talla de Andrés Carrión Mena. Se hace difícil, los minutos se hacen segundos. Yo quisiera que nos des, Andrés, una visión de cómo ves tú al gobierno del licenciado Lenín Moreno, su proyección. ¿Y crees tú tal vez que tenemos la posibilidad de reencontrar espacios de democracia, de libertad, de respeto social, de reinstitucionalización del Ecuador, de espacios en definitiva de sensatez? Yo creo que tenemos que tener tranquilidad, me da la sensación... Paciencia, tal vez. Paciencia, porque tenemos, para poner desde el otro lado, tenemos una ansiedad enorme. Es normal. Es y normal, debe pues. entenderse. O sea, después de haber estado represado el Ecuador, el espíritu, Después el sentimiento, de haber 10 estado años. engañados más de 10 años. Entonces queremos que las cosas se hagan de una rapidez. No se Ya. puede, pues, por Dios. Entonces sí creo que hay que tener paciencia, tranquilidad. Si uno echa la mirada para atrás de estos 8 o 9 meses de Lenin, uno dice qué cantidad de cosas que han ocurrido. Sí, en la forma yo te puedo admitir el hecho de que la misma actitud de Moreno es diferente. Eliminó el espacio que era un espacio de destiladero de odio, las sabatinas. En definitiva, pidió a sus colaboradores que abran espacios para la prensa independiente y en suma ha ido construyendo en la parte política un andamiaje que termina con la consulta popular que desde mi punto de vista ya debe convertirse en la carta de navegación para el reencuentro con ese sistema de democracia plena. Tampoco creo que es buena idea dejar que la paciencia nos invada y permitamos, por ejemplo, que los temas internacionales sean intocados y que sigamos aplaudiendo al señor Maduro. De gobierno, como es natural, una cantidad de cosas que tú puedes observar, que tú puedes criticar, pero hay otras que sí son avances. ¿Qué es lo más positivo en la en lucha, este la espacio? lucha de la corrupción? Nos han quitado una venda, Patricio. Fíjate que antes no sabíamos nada, ahora ya el contralor, excontralor sale y dice cualquier barbaridad. Está preso un vicepresidente de la República. Después del vómito tan espeso de Polit, no nos cabe duda a los ecuatorianos que vivimos los 10 años más oscuros en materia ética. Eso es. Y eso que es. en definitiva este fue un gobierno que usó al Estado como su mejor negocio. Así manejaron. Eso no habríamos sabido. Ya. Lenin tenía la tarea de tapar todo lo que había Como ocurrido. ciudadano, ¿qué le pedirías a Moreno? Que incremente, que cambie o que profundice en lo que está haciendo. Yo lo que creo es que él debe tener más convicción, más solvencia, más seguridad de lo que está planteando, más firmeza, y debe señalar los senderos por donde va a transitar el Ecuador durante su gobierno. Hay un tema delicado y el tema de fondo, el tema económico. Bueno, ¿Cómo salir de esto con el mismo equipo que destrozó la economía del Ecuador? Pero fíjate, yo en esto del sendero creo que es preciso señalar, porque Lenin lo que ha dado son un par de mensajes. Uno de esos es que va a recuperar o que va a gobernar para recuperar el espíritu de Montecristi. Pero eso no dice nada, pues. No, eso no dice para mí nada. Más bien dice algo que la gente rechaza. Bueno, o que rechaza. Porque Entonces, a través del famoso espíritu de Montecristi se armó todo un ensamblaje de impunidad. totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar por eso esto? te digo, yo sí quisiera que le diga al Ecuador, vamos a hacer así, asado y cocinado, como se dice. ¿Ya? Y en el ámbito de la economía, tiene que dar certezas. Porque también eso de que el equipo de gobierno, el equipo económico es el mismo del gobierno anterior, lo que genera son sospechas, temores, en fin, dudas y certidumbres. Bueno, que gobierne con el mismo equipo de Correa, ya si es que él quiere o confía en ellos, pero que le diga al Ecuador cómo va a ser la gestión de ese equipo de economistas, de responsables de la economía. Ese es el tema que uno aspira. Andrés Carrión Mena, un periodista confiable, serio y veraz. ¿Estás casado, Andrés? Ahora estoy divorciado, Patricio. Ya. ¿Tienes cuántos hijos? Tengo 3 hijos. ¿Eres abuelo?
abuelo de dos niñas maravillosas, Luciana y Antonia. Maravilla. ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Yo soy hombre tranquilo, no salgo de noche a ¿Deportes? fiestas y hago deporte un poco, camino bastante y tengo una ilusión permanente que es Manabí, te voy a decir, Patricio. ¿Por qué? Porque yo he vivido, he participado o he estado cercano a Manabí desde hace muchísimos años, particularmente a Bahía de Caracas. Ya. Y mi ilusión, digamos, de vida, de todos los momentos es Bahía. O sea, lograr que yo en un momento dado pueda ir a Bahía, por ejemplo, o que el feriado que se acerca yo pueda ir a Bahía. Tu obsesión es Bahía. Exacto. Así como el Ecuador, Así. el mejoramiento de su calidad de vida y, en definitiva, tener una nueva sociedad. Andrés Carrión.